El mundo tiene la Wikipedia y nosotros tenemos, gracias a Dios, a Alicia Perrix para hablar hoy. Hola, Alicia. Hola, buenas tardes. No, muchas gracias, pero no es para tanto. De un personaje muy interesante que estos días, celebramos la efemérides de su nacimiento. Sí, se trata de un personaje francés. Siempre, luego los oyentes van a decir que siempre estamos hablando de lo mismo, pero yo creo que este personaje es diferente. Se trata de Adolphe Crémieux, que se llamaba en origen Isaac Jacob Adolphe Crémieux y que nació un 30 de abril de 1796, o sea que festejamos los 220 años de su nacimiento. Este Adolphe Crémieux, que le llamaban el africano, y ya veremos por qué, había nacido en Nîmes, que es un sitio muy romano de Francia, del sur de Francia, todavía con las arenas y demás. Era un abogado y un hombre político francés, pero también, aparte de judío, claro, dignatario de la francmasonería. Y basta que uno toque lo de la francmasonería para que ya... Si es judeo-masónico, ya... Sí, esa dupla se levantan barreras. Ha estado muy visitada, ¿no? Y fue promotor de la Alianza Israelita Universal y también fundador de la Escuela Normal Israelita Oriental. Era amigo del abate Gregoire y del que en su día pronunció el elogio fúnebre. Se lo conoce, aunque... ya diremos luego que es una lástima y es ser muy reduccionista, por ser el autor del decreto Crémieux de octubre de 1870, que atribuye a la ciudadanía francesa a los, y cito, entre comillas, a los indígenas israelitas de Argelia. Algo que Argelia en esa época no estaba tan cerca como ahora de Europa, ¿no? Y algo que muchos le van a echar en cara, sobre todo los árabes, porque significa una discriminación importante que cuando lleguen como casi 100 años después, en el momento de la independencia de Argelia, los árabes van a recordar este manchón, digamos, en donde Francia, que era la potencia colonial, hizo una discriminación cuando a lo mejor podría haber no incluido a ninguno o haber incluido a los dos. Es decir, que eso va a ser utilizado en contra de la memoria de Crémieux, no por los judíos, claro, pero sí por sus, compatriotas. Compatriotas. Y también va a ser otra causa más del casus belli argelino, ¿no? De la independencia. Este Isaac Jacob pertenece a esta primera generación de judíos que tan típicamente de su siglo, que son parte presente de la sociedad francesa desde el comienzo del siglo XIX. 1796 apenas había salido Francia del terror y comenzaba paralelamente el ascenso de Napoleón I, del que curiosamente no se dice nada porque él estaba recién nacido, digamos, en ese momento. Pero sí iba a tener relación con el sobrino, con Napoleón III en el Segundo Imperio, ¿no? ¿Con el marido de Eugenia? Exactamente, con el marido de Eugenia de Montijo. Sí, que va a acabar muy mal y demás después de la guerra franco-prusiana. Estuvo influido por la Wissenschaft de Judentums, la ciencia del judaísmo alemán, y estaba también muy embebido en el judaísmo tradicional de sus ascendientes, o sea, de sus antepasados, pero él creía en los valores universalistas. Este hombre, de este hombre se ha denunciado mucho la inconstancia política porque parece que está en todos los gobiernos. Yo lo identificaría como una especie de Fouché, el ministro de la policía aquel que tenía Napoleón y luego la Restauración, y luego Talleyrand, el gran hombre diplomático de muchas décadas en Europa, incluso el propio Metternich del otro lado, que huyó en un carro de heno, pero hasta que huyó en un carro de heno estuvo dirigiendo el Congreso de Viena. Es decir, es un hombre que no es que cambiara el fusil de hombro, como dicen los franceses, sino que yo creo que intentaba
muy probablemente de una manera honrada y decente, intentar servir a su país y también representar a la vez la causa de los judíos de los que él se sentía parte dentro de un todo mayor, más universal y más cosmopolita, en el momento que tocara lo que pudiera ser, ¿no? Pero siempre fue fiel al judaísmo, a diferencia de otros contemporáneos como Heine o Disraeli o Simón Deutsch, que se convirtieron al cristianismo. Ya veremos que su propia familia también tuvo esta problemática, ¿no? Lo cual, bueno, le obligó un poco a revisitar todo su posicionamiento personal y social, ¿no? Entonces, él es ya muy joven, yo creo que saqué la cuenta, eran a los 22 años, la francmasonería ya existía en algunos judíos de Carpentras, que es la ciudad donde él proviene. Ya desde el siglo XVIII estaban afiliados a la francmasonería. Es la época de la mayor ebullición de este tipo de sociedades, si no secretas, que también discretas, como hacen a veces el juego de palabras, que me parece muy inteligente, porque la verdad es que no sabemos nada. Incluso hay tantas posibilidades, tantas diferentes logias, y es tan señera la presencia de estas logias ya en todo el proceso de emancipación también de América, además Bolívar y todos estos personajes, ¿no? Que eran claramente masones de uno y otro lado del Atlántico, que, bueno, él no va a ser un masón más, sino que es iniciado, como se hace en estos casos, ¿no? Hay un proceso de iniciación, unos grados, en una logia de Nîmes, del Gran Oriente de Francia, y ahí recibe los 30 primeros grados del rito escocés antiguo y aceptado. Sea lo que sea eso. Yo, como acabo, me he puesto, me he curado suena en salud. muy franco-masónico. Sí, me he curado en salud y he dicho que era discreta, secreta. Y aún en el caso de que fuéramos aquí judíos masónicos o francmasones, no podríamos decir nada. De esta logia, él se va a convertir en el muy poderoso soberano gran comendador, elegido en 1869, que suena como muy importante. Sí. El sentido del humor es porque cuando uno habla de cosas muy serias, como decía alguien, hay que verlo con sentido del humor. Sí, sobre todo de las que desconoce, que es mi caso. Sí, eso lo hemos dicho de salida, así que no nos pueden achacar nada, ¿no? Entonces, hay una idea vertebral en su pensamiento, en su filosofía, en su manera de estar en el mundo, que es la creencia en el judaísmo y en el gran arquitecto del universo, que no es incompatible con el judaísmo y la francmasonería, ¿no? Y él cree que el mundo está digamos, organizado por una fuerza suprema y que no hay lugar para las disparidades religiosas, ¿no? Como decía, sus padres eran judíos del Papa de Carpentras, que es una ciudad también muy, muy peculiar. Y su padre era David Crémieux, que había creado con su hermano Eli un negocio de sedas, ¿no? Que se llamaba Crémieux y Hermanos, y jugó un rol activo en la policía, en la política municipal. No sabemos si en la policía. Es un nacimiento Crémieux, entonces lleva los nombres de sus abuelos, como era típico, pero y su hermana Julie se llama Julie Égalité, o sea, Julia Igualdad, Crémieux, se convertirá al catolicismo, y aquí empiezan los problemas, ¿no? Luego él se va a casar con Amélie Silny y va a tener 2 hijos, Gustave y Mathilde, que se va a casar con Alfred Peignet. Y Adolphe Crémieux es el tío abuelo por alianza de Marcel Proust. Wow. Y esto no se maneja mucho, no se conoce mucho, ¿no? Es uno de los testigos de su sobrina nieta, que se llama Jeanne Weil, cuando se casa con Adrien Proust en 1870, ¿no? Y Adèle Weil, la abuela de Proust, es uno de los principales modelos de la abuela del narrador en búsqueda del tiempo perdido,
y consideraba a Crémieux como su padre. Esto también cito, ¿no? Según Ghislain de Diesbach, ¿no? Entonces, en cuanto a Crémieux, Adele va a también ser muy amante de las letras, de la elocuencia profana o sagrada, que también iba a inculcar a su hija Jeanne. O sea que la tradición intelectual de los Crémieux viene de sus antepasados y se va a conservar en su descendencia en el mejor estilo también judeo, ¿no? o mosaico, ¿no? Como la restauración y la monarquía de Julio. El problema aquí no podríamos explicar la complejidad de todos los gobiernos, movimientos, revoluciones, ¿no? La comuna que han sucedido en esta segunda parte y sobre todo, bueno, después de la restauración, las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena. Crémieux siempre va a tomar partido como abogado y al principio ya de su carrera va a defender a las víctimas del terror blanco, porque claro, cada vez que había una restauración los anteriores eran perseguidos y eso era un lugar común, ¿no? Por lo cual lo van a llamar el abogado de los protestantes, ¿no? Y con solo 28 años es uno de los abogados, más o menos en 1824, uno de los abogados más conocidos de la Restauración. Luego va a ser nombrado en 1828 miembro laico del Colegio de Notables Israelitas de Marsella, y denuncia las desigualdades en nombre de la divisa revolucionaria que él tenía fresquísima, libertad, igualdad, fraternidad, que tanto ha dado la vuelta al mundo y tantas sonrisas y satisfacciones y lágrimas ha ocasionado por todas partes, ¿no? Luego se instala en París y va a ser diputado de Chinon, que mal no recuerdo era también una de las sedes de Mitterrand. Ya me acabo de acordar ahora, creo que sí, no sé si fue alcalde de Chinon. Y en la Segunda República, cuando la Revolución Republicana triunfa en París, Crémieux va a ser abogado de la princesa Mathilde Bonaparte, pero también de la familia de Orléans. No sé cómo lo hacía. A ver, es una maravilla esto de poder... Quería servir a su país, como decías antes. Sí, como fuera, sí. También consejero de Luis Philippe I, y le dijo que, por favor, tuviera bien abdicar en favor de su nieto y de dejar el poder. O sea que era un señor de un tremendo predicamento en su momento, que escuchaban tirios y troyanos, ¿no? Y al día siguiente, el 25 de febrero del 48, se convierte en ministro de Justicia del gobierno provisorio que proclama la Segunda República. Y va a ocupar este puesto hasta 1848. Y va a dar también un decreto muy importante que decide que la justicia será a partir de ahora en nombre del pueblo francés, y se hace suprimir por otro decreto el juramento de fidelidad a la corona. O sea que él haga lo que haga un republicano de toda la vida, ¿no? Y el 3 de marzo del mismo año, el 48, obtiene la abolición del juramento more-judaico, que era fundamental porque hace que deje de tener lugar la última discriminación legal con respecto a los judíos de Francia. O sea que sin prisa pero sin pausa va avanzando y consiguiendo cosas, ¿no? Luego recibe una delegación de negros y mulatos de las colonias francesas, que no serían judíos, con lo cual no se le puede achacar que solo trabajara en representación de su comunidad, digamos, y les declara que la nueva república cumplirá lo que la República del 92 había proclamado y que volverían a ser libres, ¿no? Es representante también del pueblo en las asambleas constituyentes y legislativas 48-49, años con muchísimo oleaje. Convulsos, absolutamente. Va a defender también a un hijo en el 51, a un hijo de Víctor Hugo. Víctor Hugo es otro personaje también, gran escritor, prolífico, buena gente, con muy mala suerte en la historia de su familia, y va a defender a Charles Hugo, a su hijo, que es periodista en L'Événement, El Suceso, porque había, por ultrajar la ley, por contar cómo había sido la ejecución de un guillotinado en Poitiers. Nada menos, ¿no? Llega el Segundo Imperio
y entonces tiene un asiento en el cuerpo legislativo en la oposición entre los representantes de la izquierda republicana y vota contra la declaración de guerra a Prusia, que está bien porque fue luego un desastre, se perdió la guerra con Prusia en julio del 70, ¿no? Cuando Napoleón III, que perdió la batalla de Sedan contra los prusianos, abdica, se vuelve ministro del Gobierno de la Defensa Nacional un año como ministro de Justicia. O sea que este hombre llegó directamente arriba. Hizo muchísimas cosas, pero siempre desde una balconada de privilegio conseguido con su capacidad y su intento de involucrarse también aún en los temas más espinosos y a veces más ajenos, ¿no? Y luego de la Comuna, que fue la enésima revolución de estos tiempos, intenta salvar de la muerte al abogado Gaston Crémieux, que había estado en la insurrección marsellesa, que finalmente lo fusilarán. ¿Y que tiene algo que ver familiarmente con él? Bueno, eso sí. Y luego será elegido diputado del departamento de Argelia. O sea que el hombre avanza sin prisa, pero sin pausa y a pesar de los sinsabores, ¿no? Y será convertido en senador inamovible, o sea, vitalicio decimos ahora, y a partir de 1875 y morirá en 1880. Está enterrado en el cementerio de Montparnasse. Bueno, ¿qué podemos decir de su obra política y su hacer? Hemos hablado de él como abogado. Él reivindica la libertad religiosa y no tiene ningún problema en decir que es creyente y que Dios y la inmortalidad del alma son su religión. Y que está contento y orgulloso de ser judío y él piensa que hay una primacía del judaísmo como portador de valores humanistas y universales, religiosos, que esta religión proclama la unidad de Dios, lo que está escrito en el monte Sinaí en tiempos, con el famoso decálogo, que es el fundamento de todas las leyes. O sea, que mientras es abogado, él también tiene su resquicio de religiosidad, ¿no? Se preocupa por la opresión de los judíos en el mundo y se impone como misión defenderlos donde estén, y rivaliza en este aspecto con su compañero de profesión inglés, el famoso Sir Moisés Montefiore, otro grandísimo. Ahí se va a Oriente Medio, ya en plan premonitorio, con el asunto de Damasco, donde los dos van a ver al vicerrey de Egipto, Muhammad Ali, que había conquistado Siria para conseguir la liberación de unos judíos de Damasco acusados de un crimen ritual del padre Tomás, un asunto muy complicado. Montefiore son finalmente liberados 9 prisioneros de los que habían sobrevivido de estos 13, y Montefiore obtiene también del sultán otras ventajas, ¿no? Luego también defiende a sus hermanos cristianos maronitas del Líbano, perseguidos por los turcos, que siempre tuvieron hasta hoy muchísimos problemas. Y una pica en Flandes en la vida de este hombre batallador es que el 17 de mayo de 1860 crea la Alianza Israelita Universal. Junto con Charles Netter, del cual será presidente en el 1864, y pone al servicio de esta Alianza Universal su persona, su prestigio, para que esto sea el emblema del judaísmo emancipado. Y de esta forma tiene más posibilidades de socorrer a las minorías judías oprimidas, sobre todo en África del Norte y en Oriente, por eso lo del africano también. Defiende sus derechos y los ayuda, inculcando a la vez la cultura francesa y tratando de que se puedan integrar en la sociedad por la instrucción y la formación profesional. También trabaja en favor de los judíos de Rumanía, de Serbia, de Persia, de los Balcanes, de Rusia, de Marruecos y de Túnez. No sé cómo el mapa. Una especie de Doña Gracia. Eso es. ¿No? Y luego viene el famoso decreto Crémieux, del que hablamos en la presentación,
estos 6 decretos que reglamentan la vida en Argelia, algunos de los cuales es el que uno pone fin a la administración militar de Argelia, otro prohíbe la poligamia, y el más famoso es el del 24 de octubre de 1870, el que lleva su nombre, que da la ciudadanía francesa a los 37.000 judíos de Argelia, permitiéndoles quedarse al margen del estatuto islámico de dhimmi en estos términos. Dice, los israelitas indígenas de los departamentos de Argelia son declarados ciudadanos franceses, por lo cual su estatus real y personal serán, a partir de esta promulgación, regulados por la ley francesa. Y esto es lo que decíamos, que daba luego lugar a reivindicaciones por parte de la población local árabe y todo esto, ¿no? Y como reformador de la francmasonería, ingresa en 1818 en Nîmes, el Bienfait Anonyme, que dependía del Gran Oriente de Francia. Es que me he preparado esto en francés, ¿no? Me parece. Creo que es más fiable y que en español hay muy poca documentación, por lo menos disponible, digamos. Para una tesis doctoral a lo mejor, pero para prepararlo a tiempo de su cumpleaños, no. Entonces va a Lausana, en Suiza, hace una declaración en Lausana diciendo que hay un principio creador y bueno, participó también en la redacción del libreto de la ópera Guillermo Tell de Rossini, que es delicioso y que es una especie de... Guillermo Tell es una Dalí de las libertades en un país que nunca se ha preocupado excesivamente, Suiza, por nada que no fuera el chocolate, etcétera, ¿no? El dinero, el cuco. Vamos a eso. No quiero ser ofensiva, pero si vemos no es de nuestros países atrás, preferidos, Suiza. También le hicieron famosos retratos, Nadar también lo fotografió, y París, el distrito 12, tiene una calle que se llama Crémieux. O sea que, bueno, no podemos decir que se lo haya dejado de lado, ¿no? ¿Por qué todo el mundo, no sus detractores, evidentemente, por qué todo el mundo asume que Crémieux es el símbolo vivo del judaísmo moderno para las nuevas generaciones? Porque yo creo que es una figura que, aunque moleste a sus detractores, mueve los estereotipos antisemitas, en el sentido de que sigue siendo en el paisaje judeocristiano del siglo XIX el que asocia los valores de Moisés con los grandes principios de la Revolución Francesa, del que era un hijo reciente por cuestiones de contemporaneidad. Y él grita su apego a estos valores en Francia como en el extranjero, ¿no? Y dice, nosotros que tenemos el honor de pertenecer al culto israelita, no somos simples ciudadanos franceses, somos judíos ciudadanos franceses. Cuando se tiene la felicidad de ser francés y cuando se invoca este título en otro país, esto debe tenerse muy en cuenta, dice. Otro traspiés del pobre Crémieux, involuntario, es que en 1845 su mujer, Amélie Silny, y sus hijos se convierten dejan de ser formalmente judíos, si eso puede ser posible, y ella era una israelita cultivada, espiritual y de gran corazón, pero esto lo pone a él en una situación de revisar todo lo que ha hecho, ¿no? Y en seguir afirmando que a pesar de todos los pesares, la religión está entre el hombre y Dios, y que su mujer, a pesar de dar este golpe de timón, sigue presente y toma parte activa en sus reflexiones y todo lo demás. También está en el affaire Mortara, en Bolonia, que es otro asunto muy espinoso. Y tendríamos que decir que la Alianza Israelita Universal había sido calcada sobre su hermana inglesa, la Alianza Evangélica Universal. Y la habían impulsado 6 jóvenes liberales que son los herederos de los ideales de los derechos del hombre y que van a seguir. Afortunadamente, él va a crear una verdadera escuela de pensamiento, digamos, que van a seguir sus ideas, ¿no? Y va a perder también, otra desgracia familiar, a su hijo Gustavo, ¿no? Alicia, ¿te parece que al gestar la Alianza Israelita Universal, en esta
En esta institución se unen los dos grandes intereses, las dos grandes motivaciones de nuestro personaje, ¿no? El estar al servicio de Francia y también al de los judíos. Y también hay un sentido universalista absoluto en todas las logias masónicas. Es decir, que es el bienestar general, ¿no? Un poco, bueno, lo de las logias masónicas se puede, según algunos, retrotraer a la Edad Media. Lo de masón eran los albañiles, constructores de catedrales, por ahí a Pitágoras, los egipcios, los ovnis, en fin, toda esa segunda versión o comprensión de la historia que hacen algunos, que por supuesto los historiadores rechazan, pero bueno, ¿por qué es tan importante Crémieux? Porque fue abogado, hombre de Estado, una figura fundamental en el judaísmo emancipado internacional y además, como decían los antiguos, nada de lo humano le era ajeno, ¿no? Se metía en todos los charcos, ¿no? Y en causas generosas, además cultivado, amante del arte, como todos estos. Él era un mecenas de la inteligencia, de alguna manera, no del dinero como otros banqueros y tal, y amante de la música, de la literatura. Tenía amigos como Scribe, como Alejandro Dumas, como Víctor Hugo, y en sus salones de la calle Bonaparte, para colmo, le encantaba recibir a la gente, a los escritores, a los artistas, y era muy amigo de la gran trágica Rachel, ¿no? Bueno, tuvo funerales nacionales, un gran reconocimiento, y es ser muy corto relacionarlo, como dijimos, solo con este decreto Premier. Y bueno, hay, por supuesto, contra la masonería se ha escrito de todo, así que Adolphe Crémieux ha tenido que salvar, digamos, la ropa entre la masonería, su toma de partido como judío, y hay críticas y referencias a la masonería en Marilyn Manson, en El símbolo perdido de Dan Brown, en El cementerio de Praga de Umberto Eco, en La vuelta al mundo 80 días de Verne, en un capítulo de Los Simpson que se llama Homer el Grande, en Los Picapiedra, Bob Esponja. Para resumir, habría que decir, como me enseñó hace muchos años un amigo muy querido, Gut Faride o Schlecht Faride. ¿Bueno para los judíos o malos para los judíos? Creo que Adolphe Crémieux ha sido Gut Faride, bueno, como se dice en yiddish, bueno para los judíos y bueno para muchos más. Muchísimas gracias, Alicia. Y deberes para el hogar, a seguir averiguando sobre estos temas, porque esto es nada más que para abrir boca. Hasta la próxima y gracias por invitarme siempre. Gracias a ti.